A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos todos a su programa, desde Radio Online, Radio La Cariñosa. Una vez más transmitiendo para ustedes un episodio de este podcast, donde acostumbramos a hablar de temas, creo yo, interesantes, o al menos que, bueno, puedan avivar a seguir investigando sobre algunas cosas, o al menos compartir estos temas que, si bien no siempre tenemos especialistas con nosotros que puedan ahondar en el tema, expertos en la materia, muchos de ellos sí están vinculados a lo que es mi profesión, mi digamos, si se quiere, carrera, forma de ganarse la vida, lo que sea. Y además otros son de interés, que son de teoría, y que muchas cosas sí tratamos de ver cómo se pueden visualizar el efecto práctico, ¿no? Y bueno, otras son simplemente curiosidades, por así decirlo, que uno puede seguir indagando, porque eso se trata. Cuando uno aprende o quiere aprender, empieza siendo curioso y va indagando, investigando, viendo la relación de una cosa con otra, y se van uniendo esas sinapsis, esas conexiones sinápticas que nos ayudan a relacionar, evocar y ver cómo una cosa tiene que ver o no con otra. Casi siempre son muy vinculadas a otra cosa, ¿no? En el tema de hoy, que ya sin hacer más preámbulo, el tema de hoy tiene que ver con los confines del lenguaje. Y bueno, usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con algo que me atañe a mí? O el lenguaje es algo que es demasiado obvio, casi que imperceptible, si se quiere, porque el uso es tan frecuente, ya es algo obviamente natural, ¿sí? Esta capacidad de comunicarnos, no importa qué idioma sea el que usted use, ¿sí? Pero este conjunto de palabras, estos fonemas, morfemas, sinnúmero de cosas que podemos decir, o por lo menos tienden al infinito, y que expresan muchas veces sentimientos, pero que muchas veces también se quedan cortos. Y es aquí el problema, ¿no? Sobre el confín. Un confín, para detallar ese término en primera instancia, es cuando hay un fin, pero un fin que es un límite, obviamente, que ya involucra una frontera, ¿sí? Que es lejana, y por ser lejana, por supuesto que es un confín, no es infinita, es finita, y en consecuencia hay cosas que se pueden hacer o no, y tiene otras cosas que se quedan de todas maneras sí, cortas, se quedan sin poder tener palabras como comunicarlas, porque desde el punto de vista de los dos autores que les voy a hablar, que están allí en lo que publiqué generalmente desde aquí de la radio, para que invitarlos al programa, y allí en el Flyers está indicado como estos dos personajes, que uno es Lacan y Derrida, ¿no? Y bueno, los dos son más o menos contemporáneos, y hablan sobre un tema que está muy vinculado al que vamos a hablar hoy. De hecho, es desde el que yo estoy leyendo el tema, y más recientemente, cuando me nutrí de todavía más para hablar de él, estoy viendo que hay una relación muy interesante entre lo que es este tema con lo que es la lengua. Por ejemplo, Saussure, Ferdinand Saussure, que yo he hablado de él aquí, es un lingüista estructuralista. Estamos hablando ya de épocas anteriores de las que estamos
vinculando el tema sobre estos autores, pero tiene mucha relación porque es que el estructuralismo tiene que ver con esta forma o andamiaje del lenguaje que típicamente se conoce, o por lo menos desde este discurso o recopilación de las clases que daba Feyderbach de Saussure. Está el hecho de que está el significado, el significante, y el significado y el significante, bueno, está en todo, y hay una dicotomía a todo lo largo de lo que es el lenguaje, es decir, lo que usted quiere expresar y tiene que ver con el pensamiento, es ideográfico, y después lo vuelve gráfico de forma escrita o de forma verbal, es decir, de forma escrita tiene que ver con los morfemas, grafemas, si se quiere, en el uso de las palabras que comúnmente como caracteres de escritura, dependiendo del idioma, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene una vocálicamente un sonido o fonema, ¿sí? Y es allí donde, con ese finito o número limitado de palabras, por ejemplo, para no hacerlo tan fastidioso y tan verbalmente difícil de entender, nosotros conocemos las vocales de español, sus consonantes, y más o menos hay unas 27 letras en total. Y bueno, y hay una cantidad de sonidos también que son finitos, ¿no? Unos 47, algunos lenguajes tienen más sonidos que otros, quiero decir idiomas, pero lo que es verdad es que son finitos, son un número limitado de sonidos que podemos hacer con el aparato fonador, y cuando lo expresamos en lo que es los símbolos, ¿sí? O las letras o este tipo de cosas que nos inventamos, por una invención para establecer escritura, son arbitrariamente estos grafemas relacionados con un sonido, ¿sí? Y a veces no tanto, porque hay idiomas, y también en el español no es la excepción, que no se parece y sobre todo en inglés y en otros idiomas, pero en el inglés, que es un idioma que manejo más o menos bastante bien, el inglés, el francés también, y bueno, podemos aquí hablar de muchos de los que ni siquiera conozco, y a lo mejor usted sí, pero el ejemplo va a lo siguiente: es que hay idiomas que no son vocálicos, ¿no? Son más consonánticos. Hay otros que los sonidos no corresponden a lo que está escrito, ¿sí? Y en el inglés es un caso típico de mucho de eso. Es decir, usted no puede leer de forma que expresa, por ejemplo, en español, que uno sabe que la combinación de una sílaba silábicamente va uno uniendo y conformando las palabras de una vez según los sonidos que ya están previamente fijados en nuestra conciencia fonológica. Es decir, nosotros sabemos cuáles son los sonidos dependiendo de las palabras que estén allí, la combinación que esté vocálicamente, que es el que predomina en el español, ¿no? Y eso le va dando un curso o un sonido a las palabras, primero a las letras que están allí, y la combinación de ellas, ya sílabas y todo eso que ya conocemos, ¿no? Con unidades mínimas sin significados incluidos. Pero bueno, dije que no lo iba a enredar más, ¿no? Es un tema muy, muy denso en cuanto a la lingüística, pero también, como le digo, el idioma y nuestra forma de hablar, de comunicarnos, es tan cotidiana que ni siquiera hace falta que entendamos todo esto para darle uso. No hay necesidad. Es más pragmático. Hablamos, de hecho, viene primero el habla, y sabemos que cronológicamente, evolutivamente, si se quiere decir de esa manera, en el entendido de evolutivamente, teniendo que ver cómo progresivamente se va adquiriendo el lenguaje, innatamente o biológicamente, como quiera decirle, es que podemos hablar, y de hecho así ocurre, antes de siquiera escribir, saber hacerlo.
o leer ni nada de eso. Hay personas que se comunican perfectamente sin necesidad de haber pasado por eso, siquiera en su etapa adulta, y mucho menos un bebé. Sabemos que es en sus primeros 5 años, etapa crítica del desarrollo del lenguaje, donde la aparición del lenguaje se va haciendo cada vez más sofisticada, alcanzando algunos estadios de desarrollo llamado superior, o que se va de todas maneras a lo largo de la vida desarrollando a través de la misma experiencia, y dentro de la experiencia de cuando adquirimos un bagaje de escritura, ¿sí? O cuando escuchamos. Por supuesto que nuestra capacidad lingüística se va sofisticando, desarrollando, dependiendo del contexto y de las cosas que usted, los temas típicos que usted escuche, o cómo la gente culturalmente desarrolle formas de habla o temáticas, o si se quiere algún tipo de no sé, de tema o típico del entorno, ¿no? Por ejemplo, si se habla mucho de panadería, es probable que a usted esos temas le llame la atención, o si es un albañil, o si es un doctor, o X, ¿no? Pero sabemos que como tenemos que comunicarnos con otras personas, entonces nuestra lengua tiene, hablo del habla específicamente, cuando exteriorizamos o expresamos nuestra lengua, que es única e irrepetible de cada uno, pero que a su vez corresponde a lo que son convenios sociales, porque de todas maneras cuando hablamos correspondemos a un grupo, pertenecemos a este grupo de hablantes, así que estas palabras finitas, estas vocales, estas consonantes, que son 27, como les decía, mire, todo lo que podemos hacer y todos los sonidos y todas las conversaciones, cuántos libros se han escrito, cuántos poemas se han desarrollado, cuántas conversaciones se han tenido con estos recursos tan finitos, ¿no? Por eso es que es prácticamente algo increíble, ¿no? Si usted lo piensa bien, pero se da por sentado, ¿no? Por eso es que los límites del lenguaje en esta forma de conversar, de explicarlo todo, ¿será que uno puede explicarlo todo? ¿No le ha pasado a usted que a veces se queda sin palabras de cómo explicar un sentimiento, ¿no? Entonces, es verdad que el lenguaje y la forma de comunicación, que independientemente del idioma, como ya les decía una vez más, es muy infinita, o tiende a serlo, pero no es infinita. Hay muchas cosas que no se pueden expresar. Pero, y aquí recurro a uno de los autores, ¿no? El caso de Lacan. Lacan habla de muchas veces poniéndole algunas letras, fijando algunos como especie de álgebra para tener en cuenta abreviaturas en cuanto a lo que explica. Habla sobre la A en francés, Grand A, y la Petit A, que sería la A pequeñita, ¿sí? O la A minúscula, como le conocemos. Entonces, cuando él habla de estas dos cosas, y aquí quería referirme a este autor, a Lacan, se refiere a que nosotros cuando estamos bebés, y es por ejemplo una de las cosas que él habla sobre el asunto de el registro imaginario. Ya vamos a ver, él habla del registro imaginario, el registro simbólico, y habla también el registro de lo real, que no se puede decir y que trasciende a lo que son los otros dos registros. Es decir, el registro, ya lo voy a explicar mejor en la medida que voy narrando el asunto, ¿no? Pero empecemos por el principio, ¿no? Les decía que el sujeto se alinea de sí mismo, según Lacan, y habla sobre cuando un bebé se ve en un espejo. Entonces el bebé se ve en un espejo y el bebé está viendo que hay otro yo, que soy yo mismo, y al mismo tiempo se objetiviza, es decir, se está viendo
que él mismo tiene un ideario que parece ser mejor que él, y se ríe y dice que ve a su madre, y entonces empieza de los adultos, generalmente de la madre, a querer la aprobación, como decirle, mira, me estoy viendo, ¿sí? Y a reírse y a todo este tipo de cosas. Entonces, este momento es cuando se reconoce como tú en algo que no eres tú, que es el reflejo que del espejo, y en este momento empieza a ocurrir, según este autor, la alienación, ¿no? Que es una especie de apercepción, o que otros quieran decidir por ti y que te marquen la pauta en relación a un derrotero de vida. Algo así como el sometimiento del que habla Hegel en el sistema que él habla mucho en la fenomenología del espíritu, que es un libro que escribe Hegel. Estoy hablando de otro autor de muchos años más atrás, muchísimos. Habla sobre esta dialéctica del amo y el esclavo. Es decir, cuando uno ve en el otro una especie de sometimiento o de querer someter al otro, ¿sí? Digo esto porque la dialéctica tiene que ver con conversar, ¿no? Y la conversación no solamente es escrita. Ya vamos a hablar del otro autor cuando él enarbola o pone de relieve la importancia de la escritura, ¿no? Pero mientras tanto, cuando uno habla, ¿sí? Cuando uno se comunica, la comunicación puede ser no verbal, puede ser no escrita. Hay comunicación que ni siquiera tiene que ver con el hecho de escuchar a alguien, ¿sí? Sino que uno puede percibir en el rostro, los gestos, la forma de movimientos corporales. Todo esto también forma parte de comunicación que se une también al registro y tiene una carga semántica, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, también se debe interpretar y bueno, trasciende a lo que son el lenguaje. Es una cuestión ya, digamos, que está dentro del lenguaje, pero hay que percibirla bastante bien, y muchas veces nosotros lo hacemos utilizando nuestra capacidad de receptor, ¿sí? Porque ya está en un nivel superior a interpretar, ¿no? Se trata más bien de ir más a fondo y percibir las cosas que no se dicen. Y en esto sí se puede decir que el lenguaje escrito, hablando ahora del otro personaje que es Derrida, dice que el lenguaje escrito, cuando uno, por ejemplo, puede interpretar a un autor, una época, dice que no hace falta contexto porque ahí está todo. Es decir, si alguien escribe algo, usted puede ver lo que quiso decir, también puede percibir lo que no quería poner allí, y entonces puede, a partir de lo que no está, ¿sí?, saber qué quería decir o qué quiere decir este sujeto, qué estaba evitando, ¿sí? Porque cuando uno escribe, es verdad que uno se inspira en algo o tiene algunos la capacidad de hacerlo de forma más exhaustiva o lo que sea, pero lo cierto es que cuando lo hace de forma, digamos, espontánea, no estoy hablando de escribir de una pizarra, no estoy hablando de copiar algo, ¿no? Estoy hablando de que esto venga o nazca de una intención que provenga de usted. Es decir, una escritura, si se quiere, genuina, o algo que usted quiera explicar, ¿sí? Porque hay una intencionalidad que viene de su parte, ¿no? No una copia, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, cuando uno escribe, entonces uno se asegura de que el receptor en un futuro entienda o capte, al menos infiera lo que uno quiere decir. Es decir, que esos pensamientos trasciendan en el tiempo, que no se malinterpreten, incluso cuando es instrumental, ¿no? Cuando una escritura es instrumental, todavía más debe ser muy explícita, ¿sí? No debe quedar lagunas
o lugares a interpretaciones dudosas, aunque algunas personas escriben de ese tipo barroco le llaman, ¿no? O de forma muy oscura también le llaman a ese tipo de redacción. Mucho de eso son los filósofos que escriben de esa forma, pero lo cierto es que hay una intencionalidad, ¿no? Cuando se escribe. Y Derrida es quien dice que cuando uno, y por eso es que usa una expresión que todo está en el texto, nada hay fuera del texto. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando usted lee, usted puede percibir en su imaginario, en la forma de darle vida a esa lectura, y puede captar que se dice, pero también que no se quiso decir, ¿sí? Aunque como no está el autor, y este es el problema cuando el autor no está allí para explicarlo, ya el libro o lo que escribió se escapa de sus manos y está sujeto a la interpretación de cualquier receptor. Y algunas personas pueden leerlo de una forma, uno interpretar a Hegel de una forma, interpretar un escrito de Derrida, que es el que estamos hablando, de una forma distinta, y puedes que ya termine desvirtuando la idea del autor original, ¿sí? No sé si me explico. El caso es que está en que cuando nos expresamos corremos el riesgo, y cuando lo hacemos de forma escrita todavía más, de que nos malinterpreten, así de sencillo, de que nos malinterpreten, y hay una responsabilidad del receptor. El receptor, es verdad, él se puede quedar con eso, o también puede seguir indagando, o en un círculo de lectores, ¿verdad? Considerar al fin qué cosa entendieron unos y otros para llegar a un consenso. Entonces probablemente, como todo está en el texto, ¿sí? Si se hace una inferencia que es una interpretación superior del texto, ¿sí? Entonces se puede llegar a lo que el autor de verdad quería decir, el espíritu de lo que el autor quería decir, las ideas que son, digamos, originales, que precisamente el autor o la persona que escribe, el escritor, vamos a llamarlo de esta manera, se esfuerza mucho para que eso de sus pensamientos trascienda en el tiempo, ¿no? Aunque muchos de ellos les han malinterpretado y sigue pasando eso, ¿no? Incluso algunas atrocidades se han cometido en nombre de unos libros incluso religiosos, incluso libros como, por ejemplo, hay lecturas que se le hacen a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, nihilismo, que es un término usado que, bueno, habla sobre el asunto de lo apolíneo, ¿sí? De esta dualidad que también cabe la pena resaltar. Por aquí lo dionisiaco, por aquí lo anoté para que no se me olvidara. El caso está en que muchas personas han malinterpretado todo eso. Cada quien dice y piensa y actúa y se elabora las ideas en relación al autor. Entonces volvemos al tema. Se puede decir todo por medio del lenguaje, ¿sí? Hay muchas cosas donde uno se queda corto. Hay un ejemplo que capté sobre una película que se llama Gravity, con Sandra Bullock, y es una película que ganó muchos Oscars, que seguramente usted la vio, y si no, bueno, sería bueno que ya en relación a la comparación que estoy haciendo ahorita, pues quizás le provoque verla, ¿no? Pero en fin, lo cierto está en que allí habla sobre esta persona, un astronauta en el espacio sideral que se queda desconectada y bueno, se queda naufragando en el espacio, por así decirlo, y bueno, llega un momento en que solo se escucha su respiración y entonces no hay nada alrededor. Y piénselo bien, si usted habla y no hay nadie quien escuche, ¿acaso tendría algún sentido el lenguaje? El lenguaje tiene sentido solo cuando hay una pluralidad de personas, ¿sí? Y cuando hablo de una pluralidad, hablo de más de al menos dos, mejor dicho, de al menos dos. Pero cuando no hay nadie, ¿sí? Y no hay comunicación alguna, me refiero al lenguaje, entonces usted está en un espacio, imagínese, y por eso es que hago referencia a Gravity, porque ahí justamente
Esa es la trama. Y bueno, para que usted pueda solamente escuchar su respiración y no volverse loco, no volverse neurótico, ¿sí? Entonces usted tiene que, como hace la protagonista de esta película, hablar para poder de alguna forma darle un contexto o un marco de referencia a todo lo que está pasando, porque está a la deriva. Es decir, ahí no hay atrás, no hay abajo, no hay adelante, no hay punto de referencia, no existe nada relacionado con el cuadro cartesiano, nada, no hay sistema de referencia alguno, ni tampoco hay compañía de una pluralidad. Exactamente está en la nada, ¿no? Entonces ahí esa precisamente, que parece ser algo muy trascendente, pero que ocurre en un espacio infinito, es la realidad. Entonces por eso es que, haciendo referencia nuevamente al campo de lo real, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la realidad exactamente? ¿Sí? Ya yo le decía sobre Saussure, que él habla del significado y el significante. El significante es el conjunto de signos lingüísticos, fonemas y morfemas, ya lo había dicho también. Y el significado es la relación que le damos a eso con la mente y la realidad. Es decir, por ejemplo, un árbol, ¿sí? Ideográficamente nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos un árbol, ¿no? Más o menos tenemos un esquema parecido, o por lo menos así debería ser un perro. Cierra los ojos y ahí está una ideografía del perro, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay otro autor que le agrega un elemento más, mucho después, que se llama Charles Sanders. Y él le agrega el elemento de la realidad, que tiene que ver con la referencia. Por eso es que traigo este tema a colación en el caso de Gravity, ¿no? Porque se quedó sin referencia, sin marco de referencia, ¿sí? Es decir, está en un espacio a la deriva, ¿sí? Por ejemplo, para que tenga una idea, yo he escuchado y hasta lo he leído sobre cuestiones que tienen que ver con la historia de aquí donde yo vivo, que es el Guavo, ¿no? En Ecuador, que es donde se transmite este podcast, Radio Online, Radio La Cariñosa. Que el Guavo es un árbol, ¿no? Y como estamos en una costa, ¿sí? Lo usaban de referencia, un árbol, ¿sí? Un árbol es una referencia para los marineros. Solían ser las estrellas, una isla, una piedra, algo que te indique que vas llegando, ¿no? Por ejemplo, usted ve el árbol de lejos y entonces era un guavo y que dirigía a los marineros a las costas de por aquí. Entonces por eso esto se llama el guavo, ¿no? Entonces, para que tenga una idea del sistema de referencia, nos ayuda a ubicarnos, ¿sí? Un sistema de referencias globales como el GPS ahora, ¿no? Que son de satélites. Y bueno, ahora no necesitamos un árbol, ni tampoco la brújula. Necesitamos una especie de teléfono y conectado y ya rapidito. Ya eso por supuesto se ha sofisticado muchísimo más. Pero imagínese que usted por un momento pierde todo el sistema de referencia, no hay compañía de nadie, ¿sí? Entonces por eso es que la referencia es importante en el acto de comunicación y tiene que ver con el otro, y otra vez la dialéctica, ¿sí? Usted puede conversar si no hay otra persona. Tendría sentido que usted, por eso es que a veces las personas ostentan cuando están relacionados con otra persona, porque imagínese que usted tuviera un carro full y las personas lo que quieren es abrir la ventana o que le vean, pero si usted tuviera esas cosas y no hubiese nadie, no tuviera ningún sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependemos de otra persona, es algo normal, ¿no? Conversar, estar solo. Hago referencia a otras películas, por ejemplo, El Náufrago de Tom Hanks, una película mucho más vieja. Se quedó allí y él se tuvo que inventar a Wilson, que era un balón de fútbol americano, que le puso allí unos ojitos y le dibujó una boca para poder conversar, porque si no se volvía loco más de lo que implicaba, y lo que, por ejemplo, ya se veía que sin conversar con nadie en absoluto, hay una especie de neurosis que bueno, que lleva a pensar de que fuimos hechos, ¿sí?,
yo estoy convencido de eso, para que viviéramos en comunidad y tuviéramos una relación directa con otras personas y mucho más trascendente aún, ¿no? Por eso es que nosotros nos inventamos el lenguaje, sea sofisticado, ¿sí? Pero también sabemos que Chomsky habla de lo que llama la biolingüística, que es algo innatismo del lenguaje, relacionado con que nosotros podemos inventarlo porque tenemos una especie de dispositivo de adquisición del lenguaje, como lo llama él en sus siglas en inglés, LAP. Bueno, por ahora lo voy a hacer más sucinto como para ir terminando, ¿no? El triángulo que ahora se conoce, o por lo menos de este esquema, ¿no? No estoy hablando desde que ahora se conoce porque hay muchos esquemas y formas de explicar esto, pero yo le hablaba de Charles Sanders, que le habría agregado el significante, el significado y la referencia. Por eso es que hablaba del wow y el árbol que guiaba a los marineros, ¿verdad? Esa referencia tiene que ver con un objeto al que referirse, ¿sí? Y ese objeto al que referirse es la realidad, ¿sí? O por lo menos mi realidad, ¿sí? Mi realidad. Ahora, una cosa es que sea la realidad o mi realidad, y otra cosa muy distinta es que sea lo real. Por eso es que hay una diferencia entre la realidad y lo real, ¿sí? Lo real más bien tiene que ver, y aquí me vuelvo a referir al autor del que estaba señalado en el tema, hablo de Lacan. Él habla sobre esta otra forma que existe de los registros imaginarios, los registros simbólicos, y está el registro de lo real. Que lo real es lo que no se puede decir, que es trascendente, y allí es precisamente donde están los confines o el confín, si se quiere, del lenguaje, ¿sí? Porque son cosas que existen y que no se pueden explicar, sino que usando metáforas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo te explico esto? Entonces nosotros tenemos que recurrir a otras palabras. Por eso es que se habla más bien, uno de los autores habla sobre, en vez de plantear, ¿sí? Derrida, que es el que habla de eso, como lo planteaba Saussure. De hecho, él hace una reinterpreta Saussure, Derrida, y él dice que, ok, significado y significante, pero ¿acaso uno tiene una dualidad con respecto a otro? O más bien es una cadena infinita de significantes. Es decir, nosotros siempre recurrimos, como cuando vamos a buscar un diccionario, ¿sí? Para que no ponerlo tan difícil, ¿no? Cuando usted va a buscar en un diccionario una palabra para definirla, ¿qué se encuentra? Otras palabras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y cuando quiere, esta palabra hace referencia a otra palabra, y esta palabra hace referencia a otra palabra. Entonces, usamos estas metáforas y estas palabras para tratar de explicar el significado de algo. Entonces es una cadena infinita de significantes realmente, y la idea de llegar al significado total, ¿sí? Es prácticamente imposible de alcanzar, ¿no? Entonces nos quedamos en un sistema de referencia que es nuestro universo vocabular, si se quiere, y que acota lo que podamos decir y entender. Y entonces establecemos un contexto lingüístico que prácticamente es unos paréntesis de lo que podemos explicar con nuestro lenguaje, y que otros lenguajes quizás tengan otra forma de interpretarlo, porque también hay significados y significantes, y el significante corresponde a, como le decía, a lo que es la forma de expresar los sonidos, que en otras lenguas son distintos. Y por eso se habla de que en el caso de el significado es una relación de la mente y la realidad. Entonces los significantes son estos conjuntos de signos lingüísticos. Estamos hablando de información verbal o escrita para remitir una idea, ¿sí? Entonces el significante, para remitir una idea, es decir, para que puedas entender el significado, tienes que hacer referencia a una idea expresada en fonemas o morfemas.
Vamos a entenderlo bien. Si yo te explico qué es un reloj, busco el diccionario. Entonces ahí voy a encontrar ¿qué? Más significantes. Y busco otra cosa más significante. Por eso se habla de que habla Derrida de que es una cadena infinita de significantes y que al final es complicado llegar al significado. Necesitamos un marco de referencia y necesitamos un campo de acción para que por fin, ok, ya te refieres a eso. Pero necesitamos sobre todo, como Charles Sanders decía, una referencia que tiene que ver con un objeto a qué referirse. Es decir, si yo te digo, ¿qué es esto? Ya yo tengo esto y yo puedo, en función a esto, extenderme en cuanto al lenguaje. Pero es un objeto real, objetivo, ¿sí? Y bueno, hablando de lo real, o por lo menos es la realidad de cómo yo lo interpreto, porque hablamos de lo real como lo decía Lacan en su esquema, como un registro de lo real que es trascendente, que no se puede decir, que trasciende al lenguaje, por eso es que es trascendente, y que escapa a los límites del lenguaje, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que ver más de lo obvio. Esto tiene que ver con la paralingüística, con lo que ya no es lengua, o por lo menos no lo interpretamos como tal. No podemos ser tan minimalistas en cuanto a quedarnos con algunos conceptos previos o interpretar a alguien de una forma sin necesidad de acercarnos a o de indagar más, ¿sí? Porque entonces pudiéramos estar haciendo juicios de valores, estereotipos y todas estas cosas, o trayendo ideas que definitivamente esta persona no quiso decir, hablando del lenguaje. Entonces el recurso del lenguaje, que esto ya es metalingüística, es cuando el lenguaje se explica, ¿verdad? Precisamente usando los mismos recursos del lenguaje. Por eso es que conversar es importante, porque si usted no entiende algo y se queda resentido allí, entonces más bien usted se va a quedar allí y a lo mejor la persona ni pendiente de que usted está bravo, resentido, molesto, como quiera llamarlo. Hace falta seguir hablando del tema, no importa que sea bastante ahí, hasta que llegue un punto en que haya una especie de punto medio o consenso, pero se sigue hablando. Pero si el otro, bueno, de ahí se rompió la comunicación y por supuesto que la dialéctica empieza a comprometerse. Y bueno, el caso está en que el lenguaje es sofisticado, tiende al infinito, pero no es infinito, y hay que usarlo bastante bien con el fin de que no solamente sea pragmático, sino que también sea un recurso valioso para entender muchas de las cosas que en este límite del lenguaje sabemos que incluso en la ciencia, cuando intenta explicarlo, ya se escapa y entendemos que definitivamente estamos limitados en cuanto a muchas cosas y el lenguaje no es la excepción, ¿sí? Entonces, bueno, de esto quería hablarles, hasta aquí voy a dejar el tema. Es un tema bastante denso y bueno, de verdad que a mí me pareció súper interesante. Yo quisiera explicarlo de forma más sencilla, espero que en la medida que yo vaya madurando esta idea, porque también he tenido por aquí algunos esquemas y otras cosas de las cuales estoy trabajando, de verdad. Bueno, por lo menos por rato, tampoco es que me dedico a esto todo el tiempo. Ustedes creerán que yo estoy dedicado a esto día y noche. La verdad es que hay muchas cosas que hago y que me faltan por hacer, pero este tiempo que yo uso aquí para conversar con ustedes, además que es importante, creo yo, también para mí es súper valioso porque tengo la oportunidad de drenar estos temas y que tienen que ver, como les dije, con temas cotidianos de mi profesión, mi vivir, mi experiencia pasada y presente, y de cosas interesantes que a veces uno ve y lee y bueno, sencillamente compartimos, no para dar juicio de valor, no para establecer de que yo creo en esto, sino sencillamente para ver lo interesante que son algunos temas cuando profundizamos y le vemos la relación directa que tiene con nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, gracias por escucharnos y gracias otra vez a la emisora Radio La Cariñosa Radio Online por permitir que este podcast salga todos los miércoles de las 6. Gracias a ustedes, esperemos sigan escuchando la programación, que es muy variada, y también noticias, hechos noticiosos, algunos muy, muy lamentables, pero que es importante que sepamos también de qué es lo que está pasando en el mundo
Más allá de las cosas que son muy valiosas y nutritivas, también hay muchas que son lamentables y muchas de las que nos divertimos, otras que nos da mucho pesar, pero bueno, es cosas que también se publican y que nos enteramos de aquí desde las noticias de Radio Online, Radio La Cariñosa, desde nuestras plataformas. Y este paréntesis para hablar de algunos temas que, bueno, son de interés. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Hasta luego, que pase muy bien, que esté muy bien. Muchas gracias por vernos y chao, chao.